Bueno, saludo a Luis Campos, diputado y portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Luis. Pues mira, muy bien. Ha sido un agosto que ha permitido, no del todo, pero sí desconectar en algunos momentos Mm. y intentar aprovechar hoy ese último día aquí en el Ingenio de Santa Lucía, bueno, pues en un sitio realmente maravilloso. Fíjate que te iba a preguntar y te me has adelantado. Digo, oye, yo veo palmeras por ahí y veo bosque. Digo, ¿estás en las Bahamas? ¿En el Caribe? Bueno, de Santa Lucía es uno de los lugares, pues, además de con más olivos, Mm. pues también con un palmeral espectacular y en esta zona además pues bastante abundante. Y bueno, es uno de esos sitios donde uno a veces viene para realmente coger ese respiro necesario, imprescindible. Mm. Bueno, lo importante es que ha habido tiempo de vacaciones, 31 de agosto, dentro de nada ya otra vez vuelta al trabajo duro, ¿no? Y encima, Luis, y luego hablaremos de ello, en un año en el que la situación se va a volver muy tensa, porque estamos hablando de año también electoral, y aquí las cosas siempre tienden a recrudecerse un poquito en el panorama político. Sí, efectivamente, suele ser así. Este es un año complicado para todos, al fin y al cabo. Pero bueno, queda un año todavía casi por delante, menos de un año, pero bueno, todo un curso político y evidentemente con la situación que se vive a nivel general y de manera muy particular en Canarias, toca concentrar, al menos los que estamos en tareas institucionales, Mm. el gobierno, o en mi caso concreto en el Parlamento de Canarias, concentrar todos los esfuerzos en toda la tarea importantísima, ingente, que nos queda. Hablamos de leyes por sacar adelante, leyes que ya están aprobadas, hacer que se cumplan, programas, presupuestos, en definitiva, muchísimas cuestiones para intentar pues que esta situación compleja y difícil que hemos vivido, en la que probablemente ha sido la legislatura más dura, más complicada, más difícil en la historia de la democracia reciente, pues termine relativamente bien. Mm. Bueno, hablemos de temas importantes. Veíamos cómo la pasada semana ese decreto energético se aprobaba. Yo no sé si comparte en Nueva Canarias las reflexiones de Coalición Canaria en el Congreso de que no hay gas, no hay tranvía y sí transporte público que se queda con el 50%, mientras que otros lugares vemos que hay un descuento del 100% y que ustedes también pedían. Efectivamente, lo que pasa es que nosotros consideramos que hay que tener mucho cuidado a veces con los discursos, es decir, intentar contraponer frente al otro que determinadas medidas que pueden beneficiar a mucha gente y que en un momento determinado por tus circunstancias concretas a ti no te beneficien, hay que tener mucho cuidado cómo se enfocan porque puede generar un rechazo importante. Canarias, no porque sean, digamos, privilegios, sino por sus circunstancias, por derechos históricos que nos corresponden, por nuestras singularidades, por nuestra lejanía, pues también tenemos una serie de reconocimientos que otros en ocasiones no han entendido y nos han parecido mal cuando han hecho declaraciones, pues a veces tildándolas de que somos unos auténticos privilegiados. En ese sentido, no comparto alguna parte de las reflexiones de la intervención de la diputada de Coalición Canaria. Sí comparto una cuestión de fondo, y es que en el caso sobre todo del transporte, Canarias creo que ha tenido una situación, pues digamos, de, yo no voy a decir de marginación, pero sí, digamos, no hemos tenido el mismo trato que el resto de ciudadanos de la España peninsular e incluso de Baleares, que han podido acceder al 100% de bonificación en el transporte guiado, en este caso el tren. Cierto es que nosotros no tenemos tren, pero es que nuestra guagua y nuestro tranvía Mm. en la isla de Tenerife son nuestros trenes. Por tanto, dentro de ese, digamos, de esa medida, sí consideramos y hemos defendido que Canarias necesitaba también esa bonificación del 100% al transporte por carretera, cosa que finalmente no se ha producido y por lo tanto nosotros también manifestamos nuestro rechazo y vamos a seguir exigiendo el mismo trato que se ha dado al resto. A partir de ahí, que nosotros no tengamos gas o que nosotros no tengamos otra serie de cuestiones y en Península pues hayan podido aplicar pues medidas específicas porque lo están pasando mal la ciudadanía de esos territorios, nosotros no solamente no estamos en contra, sino que las apoyamos y evidentemente creemos que han sido una buena decisión, pero Mm. esperábamos también esa misma correspondencia en lo que algo que sí que nos afecta de manera notable, como es el transporte, en este caso por carretera, como medida para combatir la inflación, porque también hemos recriminado las declaraciones de Pedro Sánchez, poco menos que intentando equiparar que nosotros ya teníamos el 75% de bonificación aérea y marítima. Recordemos que eso no tiene nada que ver
digamos, con las medidas para combatir la inflación derivada por muchísimas cuestiones, la guerra de Ujú. Ucrania, el alto precio, digamos, de la energía, sino que son fundamentalmente elementos que están anclados ya en nuestro red, que forman parte de nuestro derecho, el derecho a la conectividad de los canarios en las mismas condiciones que el resto de los españoles. Bueno, por aquí dicen, Luis, dice, esto es injusto para vosotros, pero ¿sabéis si es la propia empresa de transporte público de allí quien no lo quiere ese descuento? Quizá ellos no quieran, dicen. Pregunto desde el desconocimiento. Bueno, más bien es el gobierno, ¿no? Quien no a lo mejor no ha querido dar ese 50% total, o sea, ese 100% total, pero que sí hay en La Palma. Es curioso que allí gobierna PP y PSOE y se ha dado el 100% de descuento al transporte público. Sí, pero bueno, vamos a ver, eso es una medida que al final el Cabildo de La Palma por su cuenta decidió Mm. complementar y me puede parecer pues correcto. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de que quien ha bonificado el 100% del transporte, en este caso por tren en península, ha sido el gobierno estatal. Y nosotros y el gobierno estatal ha bonificado al 50%, también como medida, en este caso, el transporte por carretera, nuestra guagua, por entendernos, e incluso también el tranvía en el caso de Canarias. Y lo que pedíamos es que el gobierno estatal, de la misma manera que ha bonificado al 100% el tren para los ciudadanos de la España peninsular y Baleares, hiciera lo mismo para el equivalente a nuestros trenes, porque carecemos de ellos, y para movernos solamente desde el ámbito del transporte público, pues tenemos nuestras guaguas urbanas e interurbanas y también, evidentemente, el tranvía. Esa es la reclamación y creo que era de justicia absolutamente. A partir de ahí, que un cabildo, un ayuntamiento, dentro del ámbito de sus competencias, decida complementar, nosotros eso no lo vamos a plantear. Eso ha existido siempre. Hay gente que ha bonificado un 30, un 50 con anterioridad, que el bono, pues un bono para las personas mayores, un bono para los jóvenes, un bono con carácter general, unos lo bonificaban con más cuantías, otros con menos. Esas decisiones, digamos, siempre han estado. Nosotros lo que pedimos al gobierno del Estado, a Pedro Sánchez, es que tuviera la misma relación o digamos las mismas medidas aplicables al transporte, en este caso por carretera para nosotros, que ha aplicado para el resto de España en el transporte por tren. ¿Y qué imagen o qué sensación tienen desde Nueva Canarias cuando ven al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, firmar ese 50% con la ministra de Transportes cuando ustedes pedían el 100%? Porque están dentro del gobierno y yo no sé si es que o no se consensúa o no les escucharon en su momento y siguió adelante con ese descuento del 50% y punto. No, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar las cosas. Esté quien esté en el gobierno de Canarias, si finalmente tienes que firmar ese 50%, pues lo firma. Estaría bueno que no lo firmara y te quedaras con el 0%. Mm. Y por tanto no tuviéramos bonificación de ningún tipo. A ver cómo lo explicas, ¿no? Se ha aprobado una ley que en este caso bonifica el 50%, que está muy bien, solo que en otros lugares han aplicado el 100%. Si a todo el mundo se le hubiera aplicado el 50%, oye, pues encantado. Evidentemente el gobierno, el presidente del gobierno de Canarias no puede hacer otra cosa. Distinto es que podía haber aprovechado el acto para reivindicar, alguna alusión hizo, Mm. reivindicar nuestra singularidad y reivindicar que los canarios y canarias exigimos el mismo trato que el resto de ciudadanos españoles en la materia de transporte, de bonificación al transporte. En eso, evidentemente, sí que unos podrían haber puesto el tono más alto o más bajo, bueno, pero lo que es evidente es que firmarlo, por supuesto que lo hubieran firmado ellos, lo hubiéramos firmado nosotros y lo hubiera firmado quien hoy critica esa firma. Mm. Sería absolutamente irresponsable. Lo que no ganas, digamos, en el Congreso de los Diputados, en la aprobación de una ley, luego tú no puedes decir, oiga, pues yo no lo firmo y que los ciudadanos canarios Claro. pues no puedan acceder al 50% de esa bonificación. Bueno, hemos conocido también, Luis, que el IGIC se ha ingresado hasta julio un 14% más que en 2019. Se sigue ingresando, sigue subiendo el ingreso por el IGIC, pero no se plantea el gobierno en ningún momento pues bajar algún tipo de impuesto para ayudar a la familia, viendo que se ingresa mucho más dinero que años como, por ejemplo, 2019, donde no había llegado ni crisis ni nada en absoluto. Sí, pero no olvidemos dos, tres cuestiones, ya las hemos planteado. Al principio de este año el incremento parecía que era mucho más importante y progresivamente ha ido disminuyendo mes a mes hasta colocarse ahora en julio en este porcentaje que comentas y es probable que se vaya ajustando de aquí a final de año. Por distintas razones. Primero porque durante los 7 primeros meses del año 19 el IGIC estuvo
bueno, durante todo el año 19 el IGIG estuvo en el 6,5%, ahora está en el 7%, es decir, que tenemos medio punto más, digamos, de IGIG desde el año 2020 hasta esta fecha. Ahí hay una parte de explicación, otra que ha habido una pujanza, una recuperación de la actividad económica importantísima. Evidentemente puede haber también una influencia de la inflación en ese incremento de la, digamos, de la recaudación. Pero no olvidemos algo también importante, porque creo que es muy importante hacer la pedagogía necesaria frente al discurso fácil, frente a la demagogia bueno, de que el gobierno se está hinchando a recaudar y poco menos que ese dinero, bueno, pues nos lo repartimos aquí entre unos cuantos. Si a las familias se les ha incrementado el gasto, si a las empresas se les ha incrementado el gasto, al gobierno y a todos los gobiernos también se les ha incrementado el gasto. Hablo del gobierno de Canarias, hablo de los cabildos y hablo de los ayuntamientos, porque no olvidemos que el 58% de lo que se recauda en el IGIC va a cabildos y ayuntamientos, solo el 42% va al gobierno de Canarias. Y en los ayuntamientos, cabildos y gobierno estatal y gobierno canario, perdón, pues también ha tenido un incremento importantísimo, brutal, en la misma medida que el resto en materia energética. Estamos procediendo a la revisión de contratos públicos para que no se paralicen y poder seguir adelante en esa obra pública, y al final el mayor consumidor, con diferencia, de toda Canarias, de electricidad, de combustible, no dejan de ser las administraciones públicas, el propio gobierno de Canarias, de alimentación. Usted no sé, bueno, sí se lo puede imaginar, Sí. la enorme alimentación que hay pues, en hospitales, en centros educativos, en residencias. En definitiva, el gobierno tiene que hacer frente también a ese incremento no previsto inicialmente en los presupuestos, muy importante, y por tanto hablar de bajadas de impuestos es no tener en cuenta también, primero, a los que dicen eso, de algunos partidos políticos, que se lo pregunten a los alcaldes de su mismo color si están dispuestos a bajadas del IGIC, porque se les bajaría un 58% a esos ayuntamientos y cabildos, mucho más que al propio gobierno de Canarias. Y luego, por otro lado, lo que sí ha hecho este gobierno es incrementar las ayudas a las familias más vulnerables, a los sectores más vulnerables, mantener e incrementar. Ahora vamos a contratar para este nuevo curso educativo pues a cerca de más de 1.500 nuevos docentes. Se ha reforzado durante todo este periodo por el COVID y por otras circunstancias en miles de sanitarios. En definitiva, todo eso sale no de ningún otro lado que no sean los impuestos. Por tanto, plantear rebajas de impuestos de manera a veces tan alegre, yo creo que la gente debe ser consciente de lo que han supuesto los impuestos en estos momentos de crisis, que ha sido lo que ha permitido mantener todo un sistema, no solamente a la familia, sino también incluso a los propios sectores productivos que han recibido miles de millones de euros en ayudas durante todo este tiempo. Entonces, independientemente del dinero que también viene de Europa, ¿no? Que entiendo que puede ayudar a reforzar todos esos proyectos de los que hablas, es equiparable el incremento de IGIC que está habiendo con esos gastos que también se han incrementado en las administraciones que has nombrado. ¿Está equilibrado? ¿O hay alguien que No, está ganando más? está equilibrado, José Luis. Es Vale. mayor el incremento Es mayor, del vale, de gasto los gastos. Vale. es mayor el incremento de gastos que han sufrido las administraciones públicas que el IGI que en este momento se está produciendo, bastante mayor. Vale. Bueno, dentro de las últimas intervenciones parlamentarias de Luis Campos, veía cómo pedías acciones para reducir el desperdicio alimentario. ¿Cómo se pueden poner en marcha y cuáles crees que son las más importantes para que algo así pues se tome en serio y veamos que no se tira comida cuando estamos viendo que ahora mismo la economía está bastante tocada? Vamos a ver, este es uno de los temas realmente yo creo que más sangrantes, y cuando empiezas a estudiarlo de verdad, José Luis, y creo que el conjunto de la sociedad tendría que tener una reflexión. Primero, conocer los datos. Yo desconocía, sí sabía que había un desperdicio alimentario importante. Por cierto, lo achacaba más a algunos sectores, en este caso el de la restauración, el de algunos hoteles, y te das cuenta cuando lo estudias y lo analizas que no es precisamente ahí donde más desperdicio alimentario se produce. Donde más se produce es en el propio, digamos, en el campo, a la hora de la recolección, y luego en los propios hogares. Bueno, cuando vas profundizando te das cuenta que es absolutamente imposible seguir sosteniendo ese nivel de desperdicio alimentario por tres razones. Una, evidentemente, desde el punto de vista ético, es decir, mientras se pasa hambre, necesidades, en una parte importante, en cientos de millones de personas, miles de millones de personas a nivel mundial, que se esté tirando pues más del 10% de todo lo que se produce
anualmente es un auténtico disparate. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, es decir, el equivalente, digamos, en emisiones de CO2 y otras cuestiones como consumo de agua y otros elementos importantes destinados a producir comida que finalmente se termina tirando a la basura, Ujú. pues evidentemente no nos lo podemos plantear. Incluso también desde el punto de vista económico es un auténtico disparate porque cuando conocemos las cifras macros a nivel global, podríamos empezar desde nuestra propia casa y nos sorprenderíamos, pero conforme vamos avanzando a nivel global, estamos hablando de miles de millones de euros tirados a la basura en forma de alimento que perfectamente puede ser comestible. Y hablo, como decía al principio, de toda la cadena alimentaria. Por eso es muy importante la ley que se va a aprobar ahora, bueno, que se aprobó y va a entrar en vigor a nivel estatal ya muy en breve, a partir del 1 de enero del 2023, con numerosas medidas que van desde, bueno, pues mejorar la planificación, evidentemente la prohibición de determinadas prácticas, el, digamos, ser capaces de difundir de una manera mucho más práctica y mejor, pues la diferencia, por ejemplo, entre un producto caducado y un producto Claro. con una fecha como preferente, que a veces se confunde y la de consumo preferente puede seguir consumiéndose con posterioridad y por tanto no es necesario tirarlo a la basura. El que se establezcan, y así lo pone la propia ley como medida, en los supermercados lineales de lo que podríamos llamar productos feos, esos productos que ya el mercado ha ido, una vez que ha ido estandarizando lo que es una manzana bonita, lo que es un calabacino bonito, Mm. pero que al final a veces incluso el sabor es mejor Sí. en una manzana que no es tan bonita, digamos, pero que es perfectamente comestible, por supuesto, e incluso su sabor bueno, pues si hay un problema, pongan lineales de ese tipo a precios más reducidos y permitan que la gente tome la decisión. La obligatoriedad, por poner un ejemplo también, la obligatoriedad de los establecimientos de restauración de ofrecer al cliente el que se pueda llevar la comida y la bebida. Hombre, no estamos hablando, Mm. siempre lo digo un poco en tono de broma, Sí, te pero... sobran dos papas fritas, callo Mm. huevo frito no te lo va a poner para llevar, pero sabemos que en ocasiones sí que sobra comida que se puede aprovechar en otros momentos, Y, comida y, y bebida. y me atrevería incluso a decir hasta recomendaciones, porque si te pides una ensalada y luego te pides un plato combinado, cuando te ves el plato combinado con ensalada, dices, me acabo de comer una ensalada, esto lo voy a dejar aquí. Y a lo mejor ni te lo llevas, pero si también por lo menos dices, oye, ¿quieres que te ponga un poco más de papas? O te pongo otra cosa, también podría ser una alternativa, ¿no? Lo digo porque lo veo mucho, que siempre esa ensalada de la guarnición que te ponen, en la mayoría de las ocasiones, los platos cuando los retiran, se acaba tirando, ¿no? Y eso es una pena. Y ayer contaba una tertuliana, justo en este programa, Luis, que, si no me equivoco, creo que dijo en Reino Unido se vendía la fruta por unidades, no por kilos, porque sabías que en casa se comía 3 naranjas, pues pedía 6 para hoy y para mañana. Y era una forma también de evitar tirar comida, que por un kilo a lo mejor te daban 10 naranjas y te sobraban 4. Sí, sí, entre otras cosas porque nosotros tenemos que ir adaptando finalmente a las nuevas tipologías familiares, es decir, venimos de un formato en el que las familias eran, pues bueno, pues en ocasiones dos personas, Sí, un matrimonio con varios hijos, y ahora pues ya tenemos de todo tipo, ¿no? Familias que deciden no tener hijos, que solo tienen un hijo, que luego pues tienen un hijo con unos problemas, digamos, de alimentación concretos que requieren de otro tipo, personas que viven evidentemente solas y por tanto se pueden adaptar. Hay ya nuevos establecimientos importantes, cada vez más numerosos también, que venden a granel, con lo cual incluso tú llevas tu propio recipiente y hablamos de frutas, pero hablamos también de granos, hablamos de líquidos, tú te llevas la parte que consideras adecuada, consiguiendo por otro lado también el disminuir el uso sobre todo, de plásticos. Hay aplicaciones que se están poniendo en marcha, yo tengo una de ellas muy interesante, To Go To Good, que es una aplicación en la que los comercios al final del día pues venden a un precio muy económico lo que teóricamente podrían ser ya excedentes que de no llevárselos a alguien, pues a lo mejor lo tiran a la basura. claro. Y bueno, pues vas allí por 3 4 euros, te llevas pues, una caja de fruta o te puedes llevar dulces o te puedes llevar panes en función del tipo de establecimiento. Yo la recomiendo porque es una aplicación bastante interesante que ayuda a reducir. Pero vuelvo y reitero, hagamos también, es decir, en esto la planificación, por ejemplo, ahora de los cultivos es muy importante, Ujú. el sistema de transporte, la logística, y luego también en la propia casa.
porque hablamos de cuando vamos a un restaurante, pero en ocasiones es en la propia casa donde se produce un desperdicio importante, mm, no sabiendo aprovechar esas sobras para otra comida posteriormente, en ocasiones para la cena, mm. o revisando periódicamente las fechas de caducidad de esas latas que guardamos en la despensa, en el cajón de atrás, y que cuando vamos a buscarla tiempo después, pues resulta que estaba caducado hacía 3 años, ¿no? ¿Te sorprende si te digo que tengo en casa un bote con una pegatina de Simago, Luis? No me acuerdo si era canela en rama o algo de eso, que se cayó por detrás de un mueble y cuando se cambiaron los muebles de una cocina digo, anda, ¿y esto? Lo tengo de recuerdo, o sea, imagínate los años. Dice Marcos por aquí, Luis, dice, hola, buenos días. A mí los plátanos me encantan, pero no los compro porque los meten en frío sin madurar. Que eso también es otro. Dependiendo también de dónde compres, te encuentras comida refrigerada que te dura un día y medio. Sí, efectivamente, muchas veces y sobre todo, no tanto el plátano, porque aquí tenemos plátano casi toda la temporada y aquí viene otra de las cuestiones, ser capaces de ir modificando también en los hábitos de los lugares de compra, Uh al -huh. menos para según qué tipo de comida. Yo intento ir siempre a una frutería, porque y tengo detectadas las fruterías que trabajan con fresco y sobre todo intentando que sea la mayor parte del producto local frente a otros lugares que te vas dando cuenta de que trabajan con producto que ha pasado por cámara y eso se nota luego cuando llegas a casa Claro. al segundo o tercer día, ya la fruta por dentro empieza a parecer más negrita, ¿no? Mm. Y luego, entre otras cosas, también asumir que a lo mejor tenemos que empezar a asumir que de repente, oye, pues no toca comer uva los 365 días del año cuando se nos apetece. Mm. Hay temporada para la uva, igual que hay temporadas para determinados productos y ser capaces de comer pues el producto temporada, que generalmente es más barato, mucho más fresco y en la mayoría de los casos además de kilómetro cero. Por tanto, podemos ir sorteando todo esto a través de distintas iniciativas que pueden ser un poquito más latosas, pero no tanto, es simplemente una cuestión de cambiar de hábito, pero estaremos contribuyendo, y vuelvo y reitero, a un mundo mucho más justo, Mm, sí. a un mundo, un planeta mucho más sostenible y además a generar economía de ahorro a nivel global, pero también en nuestro propio bolsillo. Bueno, Luis, para ir acabando, muy rápidamente, ¿en qué ha quedado el hecho de que la Audiencia Nacional considerara que Nueva Canarias no tenía actividad como partido político desde el año 2017? ¿Cómo están las cosas? Bueno, nosotros estamos esperando a poder acceder al expediente judicial. Nosotros nombramos un procurador porque no teníamos ni idea de esta noticia, nos enteramos también por la prensa, pero como fue a finales de julio y agosto es un mes inhábil, no hemos podido y me imagino que ya ahora, en estos primeros días de septiembre, podremos acceder. Nosotros vamos a pelear por, evidentemente, intentar restituir las siglas del partido Uh y, -huh. y seguir funcionando con las mismas siglas y con las mismas circunstancias. Entre otras cuestiones, cuando lees la sentencia, aparece que este es un partido que queda claramente demostrado que no tiene actividad desde el año 2017. Bueno, pues ni les contaré. En el Sí. 17 y 18 fuimos clave para aprobar con el voto de Pedro Quevedo, entre otras cosas, los presupuestos generales del Estado, recuerden aquellos del 75%, etcétera, que es la ley más importante a nivel estatal. Fuimos decisivos para que saliera adelante en el 18 la primera moción de censura que derrocaba a un presidente y colocaba a otro, con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Nos presentamos a las elecciones del 19 en todas las administraciones locales, insulares y en la administración autonómica, teniendo magníficos resultados con alcaldías, presidiendo cabildos, estando en el gobierno de Canarias, y nos presentamos por 2 veces en las elecciones del 2020, las generales, como recordarás, se tuvieron que repetir. Sí, vamos, que estar en Sin estado. Yo creo Sí, que es sí. absurdo esa declaración, ¿no? Yo me pregunto si en lugar de llamarse Nueva Canarias se hubiera llamado partidos estatales, digamos, con cierto nombre, si se habría un juez a plantear ese criterio. No digo a tomar esa decisión, sino a poner eso en la sentencia. Nosotros lo vamos a pelear. Es cierto que parece ser que todo esto viene por los estatutos, en la última modificación que hicimos en el 18, no se adaptaban a la modificación de la ley de partidos por cuestiones eh, no muy importantes, pero obviamente la ley Sí. así lo establece, que había que modificarlo, y se había hecho notificaciones que, bueno, por una forma u otra, la persona que tenía que llegarle, él comenta que no recuerda esas notificaciones, fue en la época de la pandemia, estaba cada uno en su casa, en ese periodo además también cambiamos de sede, no tenemos muy claro cuáles fueron las circunstancias, lo cierto es que ocurrió, nosotros vamos a pelearlo, pero bueno, lo más importante, para que no quede ninguna duda, es que Nueva Canaria va a estar
en todas las elecciones que Ujú. se presentan. Estamos trabajando, bueno, de hecho hemos registrado también ya en el registro de partido unas siglas como Nueva Canarias nuevamente, con un añadido para, digamos, como plan B. ¿Cuál es el O sea, añadido, estaremos, Luis? en principio es Nueva Canarias guión bloque canarista. Ese sería el nuevo Y nombre si no funciona el que exact- tienen actualmente. Pero exactamente. les permiten utilizar el mismo con un añadido. Sí, 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 sin problema. Vale. Y bueno, y pues de todas formas vamos a pelear por que se restituya nuestras siglas y bueno, pues intentar defenderlas en todas las instancias posibles. Y a partir de ahí, lo que siempre decimos, lo más importante, y nosotros tenemos experiencia en eso, no son las siglas. Yo te hablo, por ejemplo, de Santa Lucía, desde el año 79 hasta ahora, pues empezamos por Asamblea de Vecinos, luego Asamblea Canaria, luego a Asamblea Canaria Nacionalista, luego fue a CN, INC, luego fuimos Sí, sí, que han ido dando GAN, saltos y, bueno, al final son las personas o el grupo de personas quizá que tienen sus votantes y exacto. sabes quiénes son, ¿no? Personas, el proyecto, las ideas, los principios, y eso se sigue manteniendo y es lo más importante. Bueno, Luis, con un sí o con un no, que ya te estoy robando todo el tiempo de que te quedas de vacaciones, si todavía andas por ahí, ¿repetirá Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria, sí o no? Yo espero que sí, creo que es el mejor candidato, sin duda, y el mejor presidente del Cabildo de Gran Canaria que hemos tenido en muchas décadas, al menos en las que yo recuerdo. El primero que tiene un proyecto de isla, es decir, no que viene y bueno, intenta mejorar un poquito aquello, lo otro, toma una iniciativa aquí, sino llegó con un proyecto de isla, fue lo que él denomina ecoisla, un Ujú. proyecto de sostenibilidad, de soberanía alimentaria, de soberanía energética, con profundos valores y lo está desarrollando con Ujú. muchas dificultades por todo lo que se ha sobrevenido, porque suponía tirar algunas estructuras y empezar de cero muchas otras, pero poco a poco empiezan a verse los resultados y bueno, esta isla está liderando a nivel de Canarias e incluso a nivel estatal y en muchos parámetros, e incluso a nivel internacional somos un referente, pues tareas importantísimas en materia alimentaria, en materia del sector primario, en materia energética. Luis, que era, Por tanto, si Luis, que a era mí, con un sí o con un no, que yo sé que te pero encanta, ¿eh? esto lo tendrá que decir obviamente Antonio en su Sí, momento, sí. pero si era de mí, yo no tengo ninguna duda que sí, por supuesto. Vale, y con un sí o con un no, esta vez sí o no, Pedro Quevedo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sí o no. Probablemente, Vale. desconozco también esta decisión, incluso su decisión personal, pero creo que sería un magnífico candidato, está haciendo una labor excepcional en sus áreas y probablemente, pero bueno, reitero también el respeto a los dos compañeros, tanto a Antonio como a Pedro, a ser ellos quienes tomen esa decisión y a partir de ahí, si deciden que sí, estoy convencido que la organización lo va a refrendar. Bueno, para acabar, Luis, he puesto una nueva sección en el programa, se llama El Quejómetro, donde doy la oportunidad a los invitados también de quejarse de algo, porque siempre los ciudadanos nos quejamos de lo que hacen los políticos, pero entiendo que como políticos también tienen alguna queja. Y, hombre, si es personal, mejor. Del ámbito personal, de repente, ayer decía Nieves Lady Barreto que se queja de que le pongan siempre en las cafeterías los cortados tibios cuando le gustan bien calientes. No sé cuál es la queja para el quejómetro de Luis Campos. Bueno, pues no lo sé. Yo soy poco quejón, ¿eh? Me adapto fácil a las situaciones. Pero bueno, redundando un poco en lo que hablábamos con anterioridad y porque va a ser uno de los temas, fue de los temas prioritarios al final de legislatura y voy a intentar del periodo de sesiones anterior retomarlo ahora en este periodo de sesiones, esa lucha contra el desperdicio alimentario y hablo también a nivel personal. Cuando empiezas a reflexionar sobre tus propios hábitos te das cuenta cuántas cosas puedes cambiar desde tu propia acción y esa es una cuestión que yo traslado y me gustaría trasladar al conjunto de la población. Critiquemos todo lo que haya que criticar. Hubo épocas en que era Angela Merkel, George Bush, luego al Donald Trump, a quien queramos, Pedro Sánchez, a quien queramos. Pero seamos capaces también de reflexionar sobre el impacto de nuestras propias decisiones. Cada una de nuestras propias decisiones. Quien decide al final dónde ir a comprar un kilo de papa, ese no es Donald Trump ni es Pedro Sánchez, soy yo. Y si ese kilo de papas, no solamente el sitio al que voy a comprarlo, sino si ese kilo de papas producido aquí o viene de Israel o viene del Reino Unido, quien toma esa decisión soy yo. Por tanto, el ser capaces de asumir también a través de nuestros propios actos cómo podemos contribuir a mejorar el día a día los negocios que nos rodean, la actividad de las personas que están alrededor y combatir, entre otras muchas cuestiones, por supuesto, pues esa lucha contra el desperdicio alimentario. Muy bien.
Bueno, Luis, pues terminamos y yo estoy seguro de que lo que voy a decir ahora, me ha puesto 1 euro a que le saque una sonrisa a Luis Campos con lo que voy a decir. Me lo ha puesto, antes de que esté Arriba sonriendo las palmas. ya. ¿Eh? Arriba las palmas. Eso te iba a decir yo. ¿Cómo van las palmas, Luis? Estaba claro, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Bueno, Fanático, iba un seguidor incondicional claro. de la Unión Deportiva, procuro no perderme ningún partido y va muy bien, la verdad que me gusta mucho el equipo, sólido, no hemos recibido ni un solo gol, Ujú, con mucha frescura y eso que tenemos jugadores importantísimos, unos que no han podido debutar, otros con lesiones, como es el caso de Viera, ujú. que no han podido debutar, Sandro, el caso de Vitolo, pero bueno, lo de Moleiro está siendo espectacular, el arranque de campaña de Moleiro, pero un equipo a mí me está gustando mucho. Ujú. No tenía muchas expectativas en Marc Cardona y me está empezando a gustar. Es un 9, un auténtico 9, juega en posición de 9 y eso es algo que en Las Palmas desde hace mucho tiempo no teníamos Sí. y realmente creo que de seguir en esta línea este año toca. Bueno, vamos a ver si se mantiene la continuidad. Luis, y una petición que me hacen aquí en el chat y que no lo había visto y te lo dejo caer para que simplemente pues lo tengas en cuenta. Dice Marcos, pido por favor a ese señor si puede hacer algo para que haya más trabajo, por favor. Y escribe desde Canarias, desde Gran Canaria. Así que, bueno, ahí dejo la petición también. Y bueno, en la medida de lo posible, pues en la actividad parlamentaria también intentar hacer algo más para que Sí. haya más empleo en Canarias. Luis, no te quito más tiempo porque se nos acaba el tiempo también. Me alegra mucho verte y dentro de no mucho espero volver a contar contigo para ver qué novedades hay dentro de esa actividad parlamentaria. Sin duda, esperemos que sí. Es verdad que no hemos podido interactuar con más frecuencia, Mm, precisamente porque, bueno, prácticamente de diaria ya la actividad en el Parlamento está siendo frenétrica, más que nunca, y me toca pues estar en Tenerife casi los 5 días de claro. la semana. Cuando no son comisiones, son plenos, cuando no son comisiones de estudio, cuando no ponencias de leyes, vamos, en el día a día está siendo intensa, pero es lo que toca, es lo Sí. que exige el momento y las circunstancias y ahí estaremos. Pero sin duda alguna, desde que podamos volver a charlar y a rendir cuentas del trabajo que estamos haciendo, todo un placer, José Luis. Bueno, igualmente, Luis, cuídate mucho, un fuerte abrazo y disfruta de lo poquito que queda ya para empezar. Hasta pronto. Igualmente, un abrazo fuerte. Chao.